y les pido que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a ver con la ayuda de Dios, nos expondremos a lo dicho por el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Pero también sabemos que para nosotros hoy vamos a exponernos al capítulo 2, versos 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículos desde el 11 hasta el 22. Dice así la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre Celestial, rogamos tu favor en este tiempo especialmente, Padre, porque tu palabra debe ser honrada debidamente, y para esto debe ser atendida e entendida, pero también abrazada, amada con todo nuestro corazón, fuerza y alma, para también obedecerla. Señor, imploramos en Cristo Jesús que nos concedas el atender, entender y amar tu palabra. Te imploramos en Cristo que nos hables y que nos concedas abundante gracia para ello. Amén. Una transición gloriosa. Ese será el título de nuestra predicación hoy. El domingo pasado hablamos de una resurrección gloriosa y hoy vamos a hablar de una transición gloriosa. Una transición, o quizás usted esté familiarizado con una palabra todavía más complicada. Transición realmente es más fácil. Metamorfosis es una palabra más complicada. Pero una transición o metamorfosis no es otra cosa que una profunda transformación. Transición o profunda transformación. En este caso no solo de nuestra naturaleza, que es lo que ocurre muchas veces con la metamorfosis, se cambia hasta la naturaleza, sino también de nuestro estado o condición delante de Dios. Ha ocurrido una transición de nuestro estado en relación a Dios.
¿Cómo éramos antes delante de Dios y cómo somos ahora? ¿Qué éramos antes de ser cristianos en relación a Dios? ¿Qué somos ahora? ¿Cómo o por qué ha sido posible dicha transición? ¿Qué tenemos que hacer en relación a esa transición? ¿Qué tenemos que hacer? Esto vamos a responderlo mientras nos expongamos a las palabras inspiradas del apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso. El apóstol le ha estado hablando a estos cristianos que nosotros descubrimos estaban inyectados o contaminados, como todos nosotros, por un arminianismo que es típico de la carne, que es típico de lo que uno cree que se gana la salvación, ¿verdad? Que es uno el que escoge a Dios. Todas esas cosas, el apóstol Pablo les deja bien claro que no es así. Y ahora les dice, les sigue diciendo o sigue dando argumentos de lo que ellos eran antes y ahora son y por qué son lo que son ahora. Vamos a ver primero nuestro deber en relación con esa transición que ha ocurrido en nosotros. ¿Qué deber tenemos en relación a esa transición que ha ocurrido? Si ustedes no saben todavía cuál es la transición, por lo menos tengan en mente lo que ya vimos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Pero ha ocurrido otro tipo de transición de la cual nos va a hablar el primer verso, y también allí vamos a encontrar la responsabilidad o nuestro deber en relación a dicha transición. Dice el verso 11, y quiero que por favor usted vaya conmigo a ese verso, que sea usted mirando en las Escrituras y ella hablándole. Dice así: por tanto, acordaos. Y esta palabra es importante. Acordaos, porque eso es una orden. Acordaos, aunque usted no lo crea, es un mandato bíblico. La manera en que se dice aquí es como usted tiene que obedecer algo. Es un mandato de Dios. ¿Cómo? Es una orden, es un mandamiento bíblico. Es algo que si no lo hacemos, pecamos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Y lo único que tenemos que hacer es recordarnos de algo. Sí. Eso. Acordaos. Olvidarte de ello es pecaminoso. No hacer fuerza, no dedicarte a recordarlo es pecaminoso. ¿Cómo? Yo pensé que pecar era solamente decir malas palabras. Yo pensé que pecar era solamente ofender a mi hermano, o decir palabras blasfemas en contra de Dios, o robar, o mentir. No acordarte de estas cosas también es pecaminoso, porque hay una orden aquí: acordaos. Y allí está resumido nuestro deber para con las transiciones que Dios hace en nosotros, para con los milagros que Dios hace en nosotros. Miren cómo sigue diciendo el apóstol: por tanto, o sea, ese por tanto nos está remitiendo a lo anterior y nos va a remitir a lo que nos va a decir ahora. Todo lo anterior debemos recordarlo muy bien. Fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Fuiste predestinado por Él. Tú estabas muerto y Él te dio vida. Tú eras un desastre, pero Dios, que es grande en misericordia, te ha levantado. Por tanto, acordaos de estas cosas. Aleluya. Este es nuestro deber, acordarte. Cada día de la semana, usted está allí. Oye, ¿cómo está el aceite? No que a 500 pesos. Pero acordaos de esto. Acordaos que un problema mayor que ese te ha sido resuelto por gracia. Oye, pero lo que nos ha tocado es duro vivir en Cuba. Pero acuérdate que tú vives en Cuba, pero tú has sido perdonado de todos tus pecados. Amén. Acuérdate, porque no acordarte te va a hacer pecar muchas veces y de muchas maneras. Ya no acordarte en sí es pecaminoso.
¿Usted recuerda cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, tomando así la primera parte de la tierra, aunque tuvieron tierra del lado allá del Jordán también? Pero cuando cruzaron el Jordán, Dios le dijo algo a Josué. Le dijo: levanta un altar, toma piedras del río y levanta allí un altar para que ustedes, ¿qué cosa? Se acuerden que yo abrí el río para que ustedes pasaran en seco, que yo les di esta tierra, que fui yo el que les hice pasar este Jordán. Amén. Para que se acuerden. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué se nos ordena aquí acordarnos? Porque somos olvidadizos. Porque se nos olvida muy rápido, muy rápido. Salimos de aquí, llegamos a la casa y comenzamos a preguntarnos: ¿de qué predicó el pastor? Llega la tarde o llega la noche, comienzo a revisar con mi familia, a ver, ¿cuál fue la predicación? Y a veces no nos acordamos. Voy a incluirme para ser misericordioso. Del título. Eso no pasa con mi familia, eso con otras. Del título. Acordaos de estas cosas. No tenemos una tendencia a olvidar las misericordias de Dios, las bondades de Dios, el Evangelio. Que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, se me olvida. Coronar a Cristo se me olvida. Acordaos de que en otro tiempo, dice ahora el apóstol, verso 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, recuérdense que para el pueblo de Dios verdadero, que antiguamente eran de la nación de Israel y eran los que se circuncidaban por mandato divino, pero solo se circuncidaban en la carne, con mano y en la carne, ellos les llamaban a ustedes incircuncisión, y correctamente le llamaban así, porque ustedes no eran ni tan siquiera del pueblo que podía ser salvado. Hermanos, dentro del pueblo de Israel, esos que todos se circuncidaban, y estamos hablando de todos los hombres, las mujeres no se circuncidaban, pero dentro del pueblo de Israel, esos circuncidados según la carne, dentro de esos estaba el pueblo de Dios de verdad, el verdadero Israel, el espiritual, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dentro de ellos estaban los elegidos, pero es que un ciudadano de Éfeso, al igual que un ciudadano de Colón, Matanzas, Cuba, era un incircunciso. Y si no hubiera sido por Cristo, hubiera sido siendo un incircunciso toda su vida. Y ahora estamos hablando de una verdadera circuncisión hecha en el corazón espiritual. Pero los circuncidados le decían correctamente a los que no eran circuncidados: ustedes son unos incircuncisos, ustedes no tienen ninguna parte con el pueblo de Dios. Miren, es que Dios se ha revelado a nosotros y quiere cuento solo con nosotros. Ustedes están, en otras palabras, embarcados. Totalmente perdidos. El apóstol Pablo dice: acuérdense. Acuérdense. Yo he escuchado, siempre que he escuchado este testimonio, lo he escuchado en el ámbito carismático pentecostal, entiéndase en ese término, de la manera que usted lo conoce. Pero he escuchado el testimonio de un pastor. Se cuenta que un pastor siempre oraba en un cuarto en específico, que no era su cuarto de dormir. Y siempre que oraba, antes de orar, iba y abría un closet viejo, un escaparate, y miraba allí a la percha del escaparate. Luego cerraba el escaparate e iba y oraba. Y alguien que vio ese ritual del pastor, ya anciano, le preguntó: pastor, ¿por qué usted siempre que va a orar? Yo un día lo vi que abría la puerta, pero otro día lo vi también.
Usted abría la puerta del closet, miraba adentro y luego iba y oraba, se postraba en su cama a orar. ¿Cómo? ¿Por qué usted abre la puerta del closet antes de orar? Y dicen, se cuenta que ese pastor le dijo, es que allí, en ese closet, tengo la muda de ropa que yo usaba cuando el Señor me salvó. Y esa ropa todavía tiene olor a bebida, tiene olor a vómitos, tiene mal olor, está sucia, como yo estaba, como yo era. Él me sacó a mí de las calles, del pecado, del vicio y de todas estas cosas. Y yo quiero recordarme todos los días de donde Dios me sacó. Este era el altar que había construido este hombre para recordarse de donde Dios lo sacó. Hoy nosotros no necesitamos, por si usted piensa o va a hacer un registro de la ropa en su casa para recordarse, nosotros necesitamos hoy exponernos a la palabra de Dios que constantemente nos recuerda qué éramos y qué somos hoy. Gracias a Dios. Pero el mandato, el deber nuestro en relación a esa transición que ha ocurrido, en lo que ha ocurrido esa transición, el deber nuestro es de acordarnos qué éramos, acordarnos muy bien cómo éramos cuando se nos llamó, en qué condición estábamos cuando esto ocurrió. Miren cómo dice el versículo 12 que estábamos antes de estar en Cristo. Dice el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nota aquí, estábamos sin Cristo. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra sin Cristo? Porque a veces nosotros escuchamos tantas veces la palabra Cristo que no nos concentramos en qué quiere decir eso. La palabra Cristo es la palabra ungido, o es la palabra Mesías en el Nuevo Testamento para traducir la palabra ungido del Antiguo Testamento. El ungido de Jehová que esperó Israel por mucho tiempo, el ungido de Jehová, era el Salvador del pueblo de Israel. Era el verdadero Salvador. Era también Dios con nosotros, Emmanuel, el ungido. Era el que iba a ser ungido de verdad por Rey y Señor y Salvador. Ahora, en el Nuevo Testamento se le llama Mesías a ese ungido. Es que nosotros estábamos sin Mesías, sin ungido, sin un Salvador. No teníamos un Salvador, ni teníamos idea de un Salvador, ni tan siquiera habíamos escuchado de un Salvador. Oh, bendito sea Dios. Nosotros estábamos en nuestro mundo, ni tan siquiera sabíamos si necesitábamos un Mesías o un Salvador. Ni tan siquiera eso. Gloria a Dios. No teníamos, estábamos sin Cristo, pero sigue diciendo el texto que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Puede leernos el verso conmigo, por favor? Alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros no teníamos ninguna relación con el pueblo escogido por Dios para ser salvo. Pero además de esto, sin esperanza. Ajenos, dice, a los pactos de la promesa y sin esperanza. Nosotros estábamos ajenos a los pactos que Dios había hecho con su pueblo para salvarle, la promesa de darles un Salvador, la promesa de darles a alguien que los iba a librar verdaderamente, la promesa de perdón de pecados y salvación verdadera, eterna. Alejados de todo eso, totalmente alejados. Dios había pactado con algunos hombres, sí, pero nosotros éramos bien distantes a eso. Bien distantes a eso. Además de eso, no teníamos esperanza de salvación. No, nosotros teníamos esperanza de un día morirnos y ya. Esa era la esperanza de nosotros, un día vamos a morirnos. Y por supuesto que había una gran incógnita. Yo recuerdo siendo bien jovencito,
simplemente teniendo un poco de conciencia de mi ser, yo recuerdo que en cierto momento, mucho antes de yo convertirme, mucho antes de escuchar el Evangelio, ni siquiera, yo recuerdo haber tenido 2 o 3 días de crisis de existencia. Yo me decía para mí mismo, cuando yo me muera, el mundo va a seguir. Yo decía, yo estoy vivo ahora, me muero y ya. Y el mundo sigue y yo dejé de ser. Para mí eso era un problema. Yo decía, eso está raro. Me molestaba también que eso ocurriera. Porque ustedes saben, uno piensa que es el centro del mundo. Yo decía, ¿cómo el mundo va a seguir sin mí? Algo así. El asunto es el siguiente. No había esperanza en mí. No había esperanza. Yo vivía sin esperanza. Nosotros vivíamos en otro tiempo sin esperanza. Y por supuesto, sin Dios. Si teníamos un Dios, ese no era Dios. Por eso aquí se nos dice, sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. En esa condición estábamos tú y yo. Teníamos quizás muchos dioses, pero ninguno era Dios. Por eso categóricamente aquí el apóstol Pablo les asegura a los de Éfeso, ustedes vivían sin Dios en el mundo. Sin el único y verdadero Dios en el mundo. Bien, habiendo visto nuestro deber con la transición ocurrida, gloriosa en nosotros, vamos a ver ahora el resultado o el efecto, el alcance de la transición. ¿En qué nos convertimos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué fue lo que ocurrió en la transición? ¿Qué hizo de nosotros esa transición? Bueno, glorioso lo que ha ocurrido. Es una transición gloriosa, sin duda. Pues, según los versos del 13 al 16, nosotros hemos sido hechos cercanos. Éramos lejanos y hemos sido hechos cercanos. Se nos ha acercado a Dios. Dice el versículo 13, quiero que lo lea conmigo. Pero ahora, y estos peros son gloriosos, muchos predicadores les encanta encontrarse con un pero de estos. Y realmente tienen mucho que ver. Y yo creo que el autor humano y divino de nuestra epístola, con toda razón, pone este pero. Y lo pone como para hacer toda una diferencia entre lo que éramos y lo que somos ahora. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, ¿qué cosa? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hemos sido hechos cercanos. Amén. Gloria a Dios. Pero cercanos a quién? Bueno, nos ha acercado al pueblo de Dios y nos ha acercado a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a aclarar ese asunto de hacernos cercanos al pueblo de Dios. Miren conmigo cómo el apóstol Pablo quiere desarrollar o les dice a los de Éfeso que un poco que bajen los humos. Usted sabe que hay una tendencia natural a creernos cosas cuando estamos en Cristo Jesús. A veces nos creemos que nosotros sí somos, bueno, por lo general usted sale y entrevista a cualquier creyente, o vamos a decir creyente, incluso creyente verdadero, en cualquier iglesia, y usted le pregunta ¿cuál es la mejor iglesia? Indudablemente, bueno, si él está en esa iglesia porque piensa que esa es la mejor, quizás. Se supone que si está en esa, él no va a otra porque piensa que esa otra pues no sirve, la que sirve es esta. Nosotros tenemos
una tendencia a creer que nosotros somos los mejores dentro de todo la tierra. ¿Qué sucede aquí? Los de Éfeso probablemente ya se creían más privilegiados que los mismos judíos. Ya miraban, conocían suficientemente a Dios para decir: estos están equivocados, estos han negado al Señor, de hecho mataron al Señor. Los judíos hoy están muy mal. Nosotros sabemos que dentro del mundo evangélico hay distintas posiciones en relación a Israel como nación. Y hay, bueno, tanta diversidad de criterios que hay hasta los que piensan que un israelita de ciudadanía israelita físicamente, pues esos sí son el verdadero pueblo de Dios, dicen. Bueno, esos están equivocados, vamos a decir eso. Por otro lado, hay de los que creen que Israel es o ha sido parte del pueblo de Dios como nación, pero no son el pueblo de Dios a menos que estén en Cristo. Ahí estamos nosotros. Pero hay quienes piensan que Israel es el peor o ser israelitas la peor de las razas, y que son maldecidos por Dios y que todavía están cosechando maldición, y que a Israel ni los miremos. Merecen todo y nada, toda ira y nada de misericordia. Bueno, ahí no estamos, aunque creemos que hay una parte de verdad, pero ahí hay mucha imprecisión bíblica. Y por supuesto que dentro de Israel hay salvos, y por supuesto que Israel fue por mucho tiempo el pueblo de Dios, y tanto israelitas como gentiles han sido acercados. Antes la salvación solo venía de Israel, y solo en Israel había salvación. A menos que te acercaras a Israel no eras salvo. Dios nos acercó a Israel, pero ha hecho de Israel y de todo el pueblo no israelita, todo el mundo no israelita, un solo pueblo, una sola iglesia. Amén. Cuando aquí dice un solo hombre, está hablando de un solo tipo de ser humano. Ya no hay israelitas y no israelitas, circuncidados y no circuncidados. Ahora hay solo un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad, escogidos de todo pueblo, tribu y nación. Ahora somos cercanos a Israel. Se quitó la pared, se derribó la pared que los separaba, y de esto se habla aquí. Dios nos ha unido a Israel, porque de Israel viene la salvación, y el verdadero Israel es el pueblo que ama a Dios desde, ya sea israelita, ya sea griego, ya sea asiático, como es el caso, y asiático en el sentido antiguo, como es el caso de la ciudad de Éfeso, que estaba ubicada en Asia Menor. Entonces, de cualquier lugar, Dios ha hecho un solo pueblo. Esto es lo que encontramos ahí cuando dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? Los judíos y los no judíos, circuncidados y no circuncidados, de ambos pueblos ha hecho uno. Ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué pared estará hablando el apóstol? Bueno, déjenme decirle que está hablando de una pared espiritual, pero en cierta manera de una pared física. Usted sabe que en el templo construido por Salomón, réplica en el templo construido luego por Herodes el Grande, y que en tiempos de Cristo existía, pero en cada uno de estos templos había un lugar donde los gentiles podían adorar. Era un lugar pequeñito, pero había una gran pared que separaba donde el pueblo de Israel sí podía adorar. Los gentiles no podían entrar al lugar donde estaban los judíos adorando. No podían entrar. Había una pared que los separaba. Y Pablo ahora les está diciendo: en Cristo eso fue roto.
Ustedes saben que había todo un ritual para la adoración, que había órdenes y hay toda una ley ceremonial de cómo debía adorarse a Dios, con ofrendas, por medio de los sacerdotes, de una clase dentro del pueblo de Israel. Todo eso se derribó. Cristo hizo que esa pared se viniera abajo y que hoy nosotros pudiéramos acercarnos a el pueblo de Dios, ser parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Había enemistades entre esos pueblos. Ustedes son incircuncisos. Dios les había dicho, no se mezclen con ellos. Había enemistades, pero Dios nos hizo amigos. Bendito sea Dios. Amén. Nos hizo amigos con el pueblo de Dios, con lo que era el pueblo de Dios. Se abolieron las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, o sea, toda la ley ceremonial quedó abrogada para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ahora hay un solo nuevo hombre. Ahora hay un solo nuevo hombre. Verdaderos creyentes, cristianos, judío, alemán, cubano, americano, chileno, pero todos discípulos del Señor. No hay dos pueblos hoy en día. Hay un solo pueblo. Qué triste que todavía hayan llamados cristianos, haciendo distinción entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios y los cristianos. Qué triste que hoy están hasta esperando, cuando el Señor venga, se van a salvar solo los que sean santos, pero después va a haber, no sé si 7 años de gran tribulación. Algunos lo ponen así porque dentro de ese grupo hay una cantidad de cuadros proféticos tremendos. Y después, pero el que se corte la cabeza ahí va a ser salvo, porque ahí entonces cuando los israelitas, el verdadero pueblo de Dios, va a adorar a Dios de esta manera, ofreciendo novillos rojos que andan por ahí también cultivando, etcétera, o sea, o criando, con todo un tipo de fantasías por la mala interpretación de las Escrituras. Pero donde ven a dos pueblos aún, cuando hay un solo pueblo, un solo pueblo. Pero además de ser cercanos a ese pueblo, hemos sido acercados a algo más importante, a Dios mismo. Hemos sido acercados a Dios mismos. Esta transición es tan gloriosa que nos ha acercado a Dios mismo. Dice, espero que usted sea un buen lector, en la cruz, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca también, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nos ha acercado a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué transición de ser lejanos a ser cercanos! De estar en guerra contra Dios, ahora a estar en paz con Dios. Y Él es quien ha hecho la paz. Eso es uno de los resultados de esta transición. Estamos en paz, reconciliados con Dios, reconciliados con el pueblo de Dios y reconciliados con Dios. Usted ve allí la palabra reconciliación, seguro la ha visto varias veces, al igual que la palabra paz. Léalo conmigo nuevamente, verso 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. ¿Y cómo nuestra paz? Nosotros no estábamos en paz con Dios. Yo nunca me he pagado con Dios. Dios estaba en guerra contigo y tú con Él. Y tú no lo sabías. Porque todavía no estabas en el infierno. Pero era cuestión de tiempo. Si tú estuvieras en el infierno, tú te dieras cuenta de cuán airado está Dios con el impío todos los días, como dice la Escritura. Pero, ¿por qué cantamos hoy que Él es príncipe de paz?
¿Por qué cuando cantamos el himno a Cristo coronado? Porque ese autor ve claramente que al príncipe de paz hay que darle gloria y coronarlo. Él es nuestra paz. Amén. Él ha hecho la paz entre Dios y nosotros. Él es nuestra paz. Verso 14. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne. Todo esto que leímos en el verso 15. Pero dice en el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Nos reconcilió consigo mismo. Tenemos paz, hemos sido reconciliados con Dios. Pero además de eso, tenemos entrada con seguridad a Dios, entrada a Dios. Podemos acercarnos a Dios, podemos venir y comulgar, tener relación íntima con Dios. ¿Cómo es eso? Eso es lo que nos dice el verso 18, ya leímos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Podemos entrar y tener relación con Dios. ¡Qué bendición! De extranjeros o extraños o personas que... ¿Quién eres tú? ¿Te recuerda aquellos exorcistas que quisieron reprender a un demonio de parte de Pablo, de parte de Cristo? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan bien? Bueno, pues esas personas dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Éramos extraños. Recuerda lo que se le dirá en el día del juicio a aquellos que se creían que eran cristianos. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nosotros éramos extraños. Eso quiere decir que Dios no sabía de nosotros. Señor, pero si tú muchas veces nos ayudaste, tú no, así inesperadamente apareció alguien con un litro de aceite y no había en ningún lado. Dios hace llover sobre justos e injustos. Y hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. No se crea que por eso Dios está contigo o está en buenas contigo. No, no se crea eso. Pero nosotros, pero muchos, pero todos los que están en Cristo, todos los que están en Cristo, hoy tenemos entrada a Dios con confianza. Éramos antes extranjeros, éramos extraños y ahora somos conciudadanos de los santos. Dice nuestro verso 19, y familia de Dios. Acordados de estas cosas. Acuérdense de estas cosas. Verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, extraños, que no se nos va a decir, apartado de mí, nunca os conocí. No, ya tú no eres un extraño, sino ahora eres conciudadano de los santos. O sea, nosotros tenemos la misma ciudadanía que los que están en el cielo ya disfrutando de la presencia de Dios. Amén. Si estás en Cristo, es así. Ya eres conciudadano de los santos. Qué tremendo, tú tienes la misma ciudadanía que David, sí. Hoy en día, quizás hay muchos en el mundo que quisieran tener ciudadanía europea para ser de la Comunidad Económica Europea. Si yo tengo pasaporte europeo, puedo viajar por todos los países de la Unión Europea. Puedo ir de Francia a Alemania sin problema, cruzo toda la frontera, no hay ningún problema. Yo soy ciudadano de la Comunidad Económica Europea. Algunos en nuestra nación quisieran ser solo, aunque sean ciudadanos españoles o lo que sea. Pero déjenme decirle que si tú estás en Cristo, si tú tienes ciudadanía europea, eso te puede dar una dicha momentánea. Sí. Puedes gozar de algunos bienes temporales que nosotros en Cuba no podemos disfrutar, pero esa ciudadanía es una basura, no es nada comparada con la ciudadanía que tienen aquellos que están en Cristo. Amén. Pues tienen la misma ciudadanía que tiene Abraham, la que tiene David, ¿verdad? La misma ciudadanía.
de Simeón, de Pedro, del apóstol Pablo. Junto con los santos compartimos ciudadanía. Bendito sea Dios, cuestión de tiempo. Y miembros de la familia de Dios, lo dice la palabra, no yo. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es eso? No podemos valorar. Si nosotros lo valoráramos, miren hermanos, nada en este mundo nos afligía. ¿Cómo es que yo soy familia de Dios? Aleluya. Eso no se dice ni de los ángeles. Somos familia de Dios si estamos en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. En esto consiste la transición de ser extranjeros y advenedizos a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, vamos a pasar a nuestro tercer y último punto. Y creo el más importante. Algunos aquí, si son buenos observadores, deben estar celosos porque yo hable de esto. Si hubiera un predicador juzgando mi predicación, un verdadero teólogo bíblico reformado, dijera todavía, ese sermón está escaso de algo muy importante. Y yo creo que es lo más importante, es lo que más recalcó el apóstol y no puede dejar de verse, no puede ignorarse. Quizás es algo que repudie nuestra carne, quizás es algo de lo cual no nos gusta acordarnos, pero es lo que más debemos acordarnos, de lo que más debemos acordarnos, es de lo que más debemos exaltar. Y es ¿qué ha hecho posible esa transición? ¿Por qué ha sido posible esta transición de ser extranjeros a ser ahora conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios? ¿Por qué ha sido posible esto? Una respuesta simple, sencilla, pero que está incluida en casi cada verso de nuestro pasaje. Y es la mediación de Cristo. Eso es lo que lo ha hecho posible. Es Cristo quien ha hecho posible que tú y yo tengamos tal transición, disfrutemos tal transición. Cristo y su mediación en lugar de nosotros. Amén. Qué importante esa pequeña frase nuevo testamentaria, más específicamente o la preferida del apóstol Pablo, porque dice tanto en tan poco, pero nosotros necesitamos entenderla. Tú necesitas entenderla, los niños necesitan entenderla, cada uno aquí presente necesita entenderla. Si la entendiéramos esa frase. Tú que sabes mucho, aquí hay jovencitos que están ya despuntando, se creen que saben. Hay otros no tan jovencitos, se creen que saben mucho. Si entendieran qué quiere decir esta frase sencilla, esa que dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuánto me gustaría ahora mismo, ofrecerle una hoja y un lápiz a cada uno y que pusiera ahí todo lo que entiende de la frase en Cristo? ¿Cuánto me gustaría enseñarle a cada uno de ustedes por separado qué quiere decir la frase en Cristo? El apóstol Pablo sabía muy bien y quería que todo el mundo, todo verdadero creyente supiera qué quería decir la frase en Cristo. Él antes le había dicho a estos de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 7, les dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él sea bendito. Le digo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en y por medio de Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es lo mismo que en Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado, en quien en Cristo tenemos redención por su sangre. En Cristo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Cristo. ¿Qué querrá decir? Yo les quiero remitir por un momento, esto no lo hago prácticamente nunca, pero yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Romanos 5, 12. Y yo solo voy a leer, pero yo quisiera que usted luego lo estudie. Romanos 5, 12 dice Adán y Cristo. Así dice el título, ¿verdad? Ese es un título que no es inspirado, es algo puesto por hombres, pero que hombres que estudiaron las Escrituras. Y allí nos habla, y no lo voy a leer porque no me da tiempo, y me voy a enredar. Allí nos habla de Adán y nosotros en Adán, y de nosotros o de los cristianos en Cristo. Y déjeme decirle básicamente que Adán es nuestra cabeza federal o nuestro representante, el representante de todos los hombres. ¿Quién está en Adán? Tú, todo el mundo. Hombres, mujeres, los niños están en Adán. ¿Por qué? Nosotros somos descendientes naturales de Adán. Tenemos la misma naturaleza de Adán. Somos seres humanos como Adán. Todos los seres humanos están en Adán. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos junto con él, y eso todo lo heredamos. Todos estamos en Adán. Pero en Cristo, ¿quién está? Solo el que cree. El que cree de verdad. No el que dice yo creo. Porque hay muchos que dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y eso solo creían de boca para afuera. Porque Jesús les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ellos creían de boca para afuera. Pero el que cree de verdad, junto con ese creer, viene un arrepentimiento de verdad, que es para con Dios, no para con los hombres. Prácticamente ni le interesa lo que piensen los hombres de él, le interesa lo que Dios piensa de él, y se arrepienten delante de Dios, no de los pecados que saben los hombres, no, de los pecados que solo Dios sabe, se arrepienten y viven para Dios y miran a Jesucristo como su salvación. Amén. Miran a Jesucristo como aquel que se dio por él en la cruz del Calvario. Amén. Miran a Jesucristo como su todo. Como leíamos esta semana en una de las frases que suben los hermanos a nuestro grupo en la iglesia. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes otras cosas y no tienes a Cristo, tienes unas porquerías. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Si tienes el mundo entero y no tienes a Cristo, no tienes nada. Si tienes a Cristo, si tú estás en Cristo, tú lo tienes todo. Amén. Por eso en Adán todos pecan y todos mueren. Todos nosotros estamos en Adán y todos pecamos y todos morimos. Pero todo el que esté en Cristo, eso quiere decir que Cristo vivió en su lugar, lo representa a Él, y es todo para el que está en Cristo. Cuando Adán pecó, todos nosotros morimos juntamente con Adán. El pecado de Adán pasó a nosotros y nos afectó a todos. Allí toda nuestra raza murió junto con él, se rebeló contra Dios, toda nuestra raza, todos nosotros nos rebelamos contra Dios, todos nosotros. Allí pecamos junto con Adán porque él es nuestro Padre. Todos nosotros allí pecamos, nos rebelamos contra Dios, y todos nosotros recibimos la sentencia de parte de Dios de muerte, separación de mí en relación a Dios. Todos nosotros. Cuando allí morimos, cuando allí murió Adán, murió, y todos nosotros con él.
todo el que cree en Cristo, verdaderamente, se arrepiente de sus pecados y vive para Cristo. Cristo es su todo. Todos esos en Cristo, todos esos están en Cristo. Y tal es así que desde antes de la fundación del mundo, ya los que iban a estar en Cristo estaban destinados, predestinados. Todos los que estaban en Cristo, Cristo vino a morir, a vivir por esos que iban a creer, que iban a arrepentirse de sus pecados y confiar solo en Él. Esos que estaban en Él. Por eso Isaías dice: mi siervo justificará y hará justo a muchos, y Él verá la recompensa de su sacrificio y se gozará, porque hay muchos en Él. Por eso nos dice el Evangelio que cuando Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esos son los que están en Cristo, su pueblo. También a esos que están en Cristo se les llaman las ovejas. Y por eso Él dice: las ovejas que mi Padre me da, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esos están en Cristo. Sus ovejas son los que están en Cristo. Entonces, en Cristo todos son vivificados, todos son perdonados. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. En Adán heredamos maldición, en Cristo bendición. Eso nos dice Romanos. Volviendo a Efesios, noten que es por la muerte expiatoria de Cristo que nosotros gozamos de tal transición. Dice el verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Cristo. Ahora la frase, y espero que usted entienda esto: la sangre de Cristo no quiere decir que ahora un poco de sangre que fluyó del cuerpo de Jesús de Nazaret hizo que nosotros nos acercáramos a Dios. Y entonces ahora hay que coger un poquito de esa sangre y echársela a cada una de las personas para que puedan estar cercanos a Dios. Como aquí se está hablando metafóricamente, la sangre de Cristo es la muerte de Cristo. La muerte expiatoria de Él nos ha acercado a Dios. ¿Usted recuerda lo que pasaba en la adoración en el antiguo pacto? Dios dijo: todo el que comete pecado debe coger un cordero, llevarlo ante el sacerdote, un cordero sin defecto, joven, macho, así como Cristo luego fue. Todo esto tipificaba a cuando Cristo viniera. Y ofrécelo al sacerdote. El sacerdote debía matarlo, y la muerte de ese animal entonces nos reconciliaba momentáneamente, aunque sea, con Dios, a todo el que adoraba así. La muerte de Cristo nos ha hecho cercanos a Dios, porque Él murió en nuestro lugar, porque nuestros pecados ya han sido llevados por Él, porque lo que nos separaba de Dios eran nuestras transgresiones, nuestros pecados. Cristo murió en lugar de nosotros, pagó por todos nuestros pecados. Amén. Eso nos acerca a Dios. Amén. Solo su muerte es aceptada. Gloria a Dios. Solo la muerte de Dios es factible para Dios. ¿Sí? Solo la muerte de un verdadero santo es factible delante de Dios. Un cordero sin mancha, sin defecto, joven, lo mejor. Eso es nuestro Señor. Amén. El aceptado por Dios. Todo cordero debía ser revisado por los sumos sacerdotes y aceptado o rechazado si tenía algún problema. Pero Dios lo miró y lo aceptó. Dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Fue aceptado por Dios. Eso lo vemos en su resurrección. Dios aceptó la ofrenda. Bendito sea Dios. Él resucitó. La muerte no le pudo retener. No le pudo retener la muerte.
Así como lo dice el salmista, tú librarás a tu ungido de corrupción. Así se levantó de los muertos. Él aceptó esa ofrenda, la única aceptable. Solo Dios mismo, hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad, venir a la tierra y hacerse hombre en lugar de nosotros, en Cristo. Todo el que está en Cristo, todo el que está en Cristo, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Efesios, ustedes, si son de la iglesia y asisten allí, pero no están en Cristo, ustedes siguen siendo lejanos. En Cristo, todo el que está allí, todo el que le pertenece a Él, todo por el cual Él vino a la tierra, todo por el cual Él vivió perfectamente, todo aquel por el cual Él murió, todo aquel por el cual Él resucitó, todo aquel por el cual Él ascendió, todo aquel por el cual Él intercede todos los días, todo aquel que está en Cristo, ese ahora no es lejano, es cercano. Si tú estás ahí, tú no eres lejano ya, tú eres cercano. Por la sangre, por la muerte de Cristo, tú hoy eres cercano a Dios y a su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso nos sigue diciendo esta carta, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él hizo la paz entre el Padre, entre Dios, la divinidad y nosotros. Él hizo la paz. Él es nuestra paz. Por eso Cristo es justamente llamado príncipe de paz. No porque si tú tienes a Cristo tú vives así, como en una nube. Es que yo tengo una paz. Sí, depende de cómo estés. Pero si te tocan, se acabó la paz. Porque eso que tú tenías era soncera o demasiada tranquilidad o ingenuidad de tu realidad. Paz tenemos con Dios. Esa paz se goza cuando todos tus pecados han sido perdonados. Solo allí. Él es nuestra paz. Es que yo quiero empezar a ir a la iglesia porque es que tengo tantas cosas y ahí las personas tienen tanta paz. Hay una tranquilidad. Ay, esos cánticos, qué bien me ponen. Motivación equivocada para ir a la iglesia. Tú necesitas ir a la iglesia porque tú estás en guerra con Dios. No es tranquilidad lo que da la iglesia. No, a lo mejor tú llegas a la iglesia lo que tienes más problemas. Porque mira que hay personas ahí que piensan en sí mismos y no piensan en los demás. Pero mira si yo voy a la iglesia y después me ven en la calle y me saludan. Pero además de eso voy a la iglesia y ahora me miran raro en el trabajo. No es paz. No es ese tipo de tranquilidad la que se viene a buscar en la iglesia. No. Es el tipo de tranquilidad de estar viviendo día a día sabiendo que Dios ha resuelto el problema que había, el problema cósmico que había entre yo y Él. Esa es la paz que nosotros hoy gozamos gracias a Cristo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Él cumplió la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza de lo que ya hablé ya, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre el pueblo de Israel y nosotros, o el antiguo pueblo de Dios y nosotros. Hoy hay un solo pueblo, y mediante la cruz, o sea, mediante la muerte, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. No tenemos enemistades con Dios los que estamos en Cristo. No hay enemistades. La cruz mató todas las enemistades. Pastor, y si yo peco antes de morir, la cruz mató las enemistades. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios.
y mediante la cruz, verso 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. La cruz, la muerte. Por la muerte expiatoria de Cristo nosotros tenemos todo lo que tenemos, disfrutamos todo lo que disfrutamos. Pero déjenme decir además que por su oficio profético en Cristo y por Cristo, escuchamos el anuncio de la reconciliación con Dios. Él no solo es nuestra paz, Él no solo lo ofrenda, es que Él es también el maestro, el que nos enseña. No es el apóstol Pablo, no es que el apóstol Pablo, ¿qué cosa es? Apóstol de Jesucristo. Él es un enviado ¿de quién? De Jesucristo. Dice el verso 17, y vino, hablando de Cristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Yo les quiero preguntar, esto es una pregunta de geografía con teología bíblica. No me la contesten, es retórica. Pero, para que usted piense, ¿Jesús fue a predicar alguna vez a Éfeso? Si no saben geografía, me van a tener igual que mi esposa. Mi esposa cada rato me dice, ya están llegando, ya están cruzando la frontera. Yo le digo, no amor, están en Cancún. Si usted no se ríe, es porque usted no sabe geografía nada tampoco. Cancún y la frontera están bien lejos. Bien lejos. No, pero dice que ya van a cruzar el río, no sé qué río será, pero el río que divide un país de otro, ese no es. La geografía es importante. Es importante. La geografía bíblica es importante. Yo acostumbro a escuchar las escrituras en una aplicación, gracias a que tengo la dicha de tener un teléfono inteligente. Y a veces no basta escuchar, hay que ir a un mapa, porque si no lo entiendes todo un capítulo, o 2 o 3 capítulos de la Biblia, no lo entiendes, porque empiezan a mencionarte lugares y tú no sabes nada. Debes ir a un mapa, buscar el mapa que tiene que ver con ese tiempo de la historia. Y aquí se nos está diciendo que Cristo les predicó a los cristianos de Éfeso. Luego, vuelvo a repetir, y vino, miren, Pablo le está escribiendo a los de Éfeso y le está hablando de Cristo, pues en el verso 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Él a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Si yo soy un cristiano de Éfeso, yo me hubiera preguntado, me hubiera escrito una cartica para allá, Pablo, ¿cuándo fue que Cristo vino aquí a anunciar el Evangelio? Porque Jesucristo nunca estuvo en Éfeso, Jesucristo nunca salió de Israel. Solo cuando era pequeño fue a Egipto. Y regresó poco tiempo después con sus padres, lo llevaron a Egipto y lo trajeron. Él nunca fue a ningún lugar a predicar que no fuera allí en Israel. En Israel de Éfeso lo separan miles y miles de kilómetros. ¿Cuándo fue que fue allí? Bueno, en cualquiera de sus voceros. En cualquiera de sus voceros, porque el espíritu de aquel que predica, el espíritu de Cristo. Si era el espíritu de Noé, el espíritu de Cristo, el que predicó, Noé predicando era el espíritu de Cristo testificando, le debo hacer tarea, lo vimos en primera de Pedro, en segunda de Pedro. Si no lo entendieron. Bueno, pues aquí se nos dice que Cristo mismo vino y os anunció el Evangelio. Él no solo proveyó la ofrenda, Él fue la ofrenda. Él fue el sacerdote, Él es el sacerdote que intercede por nosotros, porque Él es el profeta que nos predica, el maestro que nos enseña. Ese es Cristo. Bendito sea su nombre. Es Cristo quien vino y nos anunció el Evangelio. Nosotros que pensábamos que había sido una persona, fue Cristo quien te predicó el Evangelio. Bendito sea su nombre. Amén. Es Él. Es Él.
quien verdaderamente nos ama. Es Él quien dio su vida por sus hermanos. Es Él quien nos predicó, ejerciendo correctamente su oficio de profeta. Oh, cuánto había en aquellas palabras dichas por Dios a Moisés: yo levantaré profeta en medio de su pueblo, y los enseñará por dónde deben conducirse. Él estará. Ese profeta es Cristo. Él nos anuncia las buenas nuevas. A los de Éfeso nada más, no, a los cubanos también. Las buenas nuevas. Por su mediación perfecta, el Espíritu viene a nosotros y nos lleva al Padre, dice el verso 18. Porque por medio de Él, o sea, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Solo si Cristo paga en lugar de nosotros, el Espíritu de Dios puede venir a morar a nosotros y luego llevarnos al Padre y tener comunión con Él. Solo por la mediación de Cristo. Si Él no nos limpia totalmente, el Espíritu no puede venir a nuestras vidas. Por eso no puede estar el Espíritu Santo habitando permanentemente en un inconverso, aunque puede dotarlo de algunos dones. Pues el Espíritu de Dios viene a habitar con nosotros. Nosotros somos morada del Espíritu de Dios una vez que Cristo nos aplicó toda su obra. Y a la vez el Espíritu nos aplica la obra de Cristo, pero es solo por ese medio, por esa intercesión y por esa mediación de Cristo que nosotros gozamos de tener el Espíritu. Pero además, por su mediación profética, somos edificados como templo santo para morada de Dios. Gracias a que Cristo nos enseña por medio de los apóstoles, gracias porque nos enseña por medio de su palabra y de los profetas en el Antiguo Testamento, es por medio de su palabra que tú y yo somos edificados día a día. Y esta palabra, ¿qué cosa es sino la palabra de Cristo? Toda la Escritura habla de Él. Él les dijo a los discípulos que iban camino a Maús: hey, miren, les abrió las Escrituras, les digo todo lo que de Él decían. Todo este libro trata de nuestro mediador, de nuestro Salvador. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Si vas a Génesis capítulo 1, dice que al principio la tierra estaba desordenada, vacía, y dijo Dios, y ahí estaba el Verbo: sea la luz, y fue la luz. Juan nos corrobora eso al decirnos: todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él. Para Él. Amén. También en otra porción dice: por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Hermanos, Él es quien nos edifica por medio de su palabra. Nos va edificando día a día. Nos tiene como un templo y nos edifica día a día. A nosotros como iglesia, a toda la iglesia. Es como un templo que Él edifica día a día por medio de su palabra. Y teniendo como fundamento para esa edificación su palabra profética más segura. Donde en esta palabra profética más segura, Él es la principal piedra del ángulo. Él es a donde miran los profetas en el Antiguo Testamento. Él es a donde miran los apóstoles en el Nuevo Testamento. Amén. Y todo este edificio es construido, toda la iglesia es construida si mira debidamente, edificada, si mira debidamente a las orientaciones proféticas de nuestro buen Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Eso nos lo dice el apóstol en los últimos versos. A partir del verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? O sea, en Cristo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿En quién? En Jesucristo. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados en Cristo por medio de los apóstoles y profetas como fundamento, siendo Él la piedra donde mira todo el fundamento, toda la palabra profética. Nosotros somos edificados por ahí gracias
a la obra de Cristo, de enseñanza. La edificación a cada uno de nosotros. Nosotros fuimos llamados, fuimos santificados, redimidos, nacimos de nuevo, ¿verdad? Y un nuevo nacido, ¿qué tiene que hacer ahora? Crecer, ser edificado. ¿Y cómo es edificado? Solo por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El apóstol Pablo dice: nosotros no solo éramos extranjeros, alejados, ahora somos cercanos, ahora somos familia de Dios, y todo gracias a Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios gracias a Cristo, pero además somos edificados día a día como un edificio espiritual por Cristo también, porque Él ha establecido los cimientos, los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, para que nosotros miremos su palabra y así ser edificados con la palabra de Dios día tras día. Es Cristo nuestro héroe, es Cristo nuestro Señor. Hermanos, tengo que concluir diciendo: miren o miremos al mandato apostólico. Acordaos. Ese es el mandato. ¿Será por esto que los puritanos dedicaban tiempo diariamente a meditar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ellos veían como una adoración a Dios, dedicar tiempo en el día a parar. Miren, si ustedes creen que los puritanos no trabajaban, yo les sugiero que miren a los Estados Unidos de Norteamérica. Y les digo, a los Estados Unidos de Norteamérica, no estoy hablando de política, estoy hablando de cómo se construyó esa nación, sobre qué bases se construyó esa nación, la constitución de esa nación. Muchos corren a esa nación, aunque sea el rumbo que esté tomando, hoy por hoy, que es un rumbo liberal, que es un rumbo anti-Dios, que es un rumbo pro agenda homosexual, 2030 y toda la historia esa, el gobernante que hay ahora. Pero de todas maneras, un mundo donde hay libertad de culto y donde hay libertades humanas correctas y además libertades jurídicas, menos injusticia que en otros lugares. ¿Por qué? Por la constitución que tiene. ¿Quién hizo esa constitución que a muchos les molesta porque es infranqueable, porque no cambia? A muchos les molesta eso. ¿Quién las hizo? Verdaderos cristianos reformados hace siglos atrás. Esos establecieron esa constitución. Verdaderos cristianos, mirando a las escrituras, esos puritanos que trabajaban duro, que usted llega a cualquier ciudad de tu pueblo y dice: ¿cómo hicieron esto? Trabajo fuerte. Y si usted llega a un lugar y usted ve grandes edificios majestuosos, usted tiene que pensar: ¿cómo hicieron esto? Y ve todo funcionando. ¿Qué cosa es eso? Trabajo. Pero esos que trabajaban también paraban día a día a meditar. ¿Meditar en qué? Meditar en las bondades y en las misericordias recibidas en Cristo Jesús. Sin merecerlo, ellos meditaban en sus misericordias, en sus bondades. Nosotros, si usted es cristiano, usted obligatoriamente debe hacer algo: acordarte de lo que eras y lo que hoy eres por la misericordia de Dios. Amén. Por Cristo Jesús. Acordaos. ¿Recuerdas tú con frecuencia de dónde Dios te sacó? ¿Lo recuerdas con frecuencia o muy esporádicamente? Tienes que recordar qué eras y qué eres hoy. Recuérdalo. Hoy, en esta semana,
algunos hermanos meditábamos en casa. No meditábamos como estamos hablando ahora, sino que estábamos conversando sobre lo que nosotros creemos hoy y lo que creíamos antes y lo que vemos que muchas iglesias están creyendo hoy y lamentándonos por la condición en la que están muchos que se llaman cristianos hoy. En cuántas falsas doctrinas, en cuántos errores garrafales que conllevan a prácticas horribles. Y recuerdo que en un momento dijimos o pensamos, esos son los pecados que nosotros vemos con facilidad, los pecados de otros. Pero tenemos que mirar mucho más los pecados nuestros. Tenemos que, con mucho más frecuencia, acordarnos de las misericordias recibidas y vivir agradecidos a ello. Acordarnos de todo lo que gozamos en Cristo Jesús sin merecerlo. Tenemos que acordarnos. Porque muchas cosas en el mundo van a hacer que lo olvides. Tu diario vivir te va a hacer que lo olvides. Tus pecados van a hacer que lo olvides. El diablo va a hacer que lo olvides. Tú tienes que parar y acordarte de las cosas que Dios ha hecho. Tenemos que valorar debidamente la obra de Cristo para reconciliarnos con Dios. Valorar debidamente lo que eres hoy y cuánta gracia hay incluida en la transición gloriosa que has vivido. Cuánta gracia. Y termino con mis amigos, muy amados por mí, muy amados por los creyentes que aquí estamos. Mira, amigo mío y amiga, lo lejos que estás. Estás lejos de Dios. No estás cerca. Porque estés aquí incluso, no estás más cerca. Tú eres lejano a Dios, extraño a Dios. Él te dirá, apartados de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Mira lo enemistado que estás con Dios. Solo Cristo puede hacerte amigo de Dios. Solo Él. Solo su obra gloriosa. No se acepta menos. No se acepta que vengas todos los domingos a la iglesia. No se acepta que a partir de ahora digas, no voy a decir más mentiras, no voy a robar más, no voy a codiciar más. No se acepta eso, porque no es ninguna obra tuya la que se va a aceptar. Es la obra perfecta de Cristo, la única que es aceptada delante de Dios. Solo esa. Amén. Solo la obra de Cristo. No hay otra manera. Es Él el único que te puede acercar a Dios, el único. Amén. Mira a Cristo. Amén. Mira a Cristo. Mira su grandeza, su divinidad, su amor. Míralo descendiendo del cielo, haciéndose hombre por ti, por los hombres. No te enredes ahora de que si tú eres elegido o no, eso no lo sabe nadie. A todos, Dios les manda que se arrepientan. Él no le dice a uno, mira, arrepiéntete un poquito, y a otro mucho. No, arrepiéntanse, todos los hombres. Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Él dice, mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra. Miren a Cristo. Solo mirar a Él. Miren debidamente a Cristo. Miren su obra. Agárrense de Él. La transición gloriosa que va a ocurrir en ti, obrada por Él, tú mismo no la vas a poder explicar. Si tú miras a Él con fe, serás salvo. Amén. Estoy completamente convencido de eso. Él todavía es poderoso para salvar. Él todavía es poderoso para salvar.
Padre, gracias por tu palabra. Concédenos, Señor, acordarnos todos los días de esta transición gloriosa. Oh bendito Dios, gracias. Gracias por traernos aquí, por hablarnos, por exhortarnos. Gracias por recordarnos todo lo que éramos y somos en Cristo. Gracias por la obra de Cristo, nuestro mediador. Es de parte suya que a ti damos gracias. Amén.